vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Excelente jueves. Hoy es 15 de mayo y estamos celebrando a los profesores, ¿por qué no? A los maestros que tienen esta noble actividad de poder enseñar. Y yo creo que de una u otra manera todos en esta vida estamos enseñando algo, estamos pasando un conocimiento y creo que también tendremos que felicitarnos a todos de esta situación que es el pasar este aprendizaje, compartirlo, en no ser egoístas, porque creo que de una u otra manera eso nos hace ser mejores seres humanos. ¿Cómo ven, chicas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en El Chile, El Chile. Es un episodio más de pláticas incómodas para vivir felices. Claro que sí, chicas, pues muy buenos días a todos. Y aparte creo que todo se alineó para justamente este tema. Hoy es el Día del Maestro, el próximo sábado hay este famosísimo examen para admisión a la UNAM, entonces creo que todo se fue alineando. Hoy vamos a tocar esta plática incómoda, que la verdad yo sé que la van a disfrutar, ya saben que eso de las pláticas incómodas no se nos dan, pero bueno, estamos con toda la actitud. ¿Qué tal tu día, Mar? Ay, creo que se pasó nuestra querida Mar. Bueno, no, entonces vamos a continuar con Selene en lo que ahorita regresa Mar. Bueno, pues yo estoy muy feliz, obviamente, nuevamente de estar con ustedes y ciertamente, pues hoy se conmemoran a los maestros, su labor. Y bueno, en México tenemos una historia súper interesante sobre la educación, porque al final de cuentas es una historia en donde se integra la sociedad a un sistema de ideas y va evolucionando. Y justamente, pues hoy vamos a hablar sobre muchos aspectos interesantes para quienes, por ejemplo, somos papás y estamos buscando un modelo educativo para nuestros hijos. ¿Qué tenemos que considerar más allá del nombre de la escuela, sino del modelo educativo y nosotros cómo podemos adherirnos a ellos, ¿no? Entonces, considero que este es un programa que seas estudiante, papá o maestro, tienes que ver, ¿no creen? Y Narda, ¿tú cómo estás? Qué gusto saludarte. Es correcto. Qué gusto saludarlas a todas. Ay, el cambio de look de Selene, ¿eh? Muy bien. Te ves muy bien. Bueno, y pues sí, súper feliz de aquí de estar con ustedes para hablar de este tema de la educación que es súper importante, trascendental y toca muchísimos ítems. Y pues para no quitarnos más tiempo, porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, pues vámonos directo. Le pido a Cabina, por favor, que nos apoye con nuestro video de YouTube y nuestros videos comerciales. Cabina, por favor, ¿nos ayudas? Sí, nada más les recuerdo nuevamente que nos puedan seguir, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Créanme que le estamos poniendo todo lo que es de nuestro esfuerzo para que ese canal quede ya más bonito, vaya a la par, porque estuvimos subiendo todos los episodios de 2024, pero ya nos estamos poniendo al corriente con todo lo que inició en 2025, así es que suscríbanse, activen la campanita y ya saben que no se pueden perder ahí ninguno de los programas que nosotros tenemos por ahí. Además va a haber más sorpresas por ahí que bueno, se van a sorprender poco a poco. Pero bueno, para empezar, Narda, ¿nos podrías dar esta pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy, por favor? Claro, pues hoy vamos a hablar de la educación, pero antes de entrar a todo lo súper importante de la educación, creo que tenemos que darle estructura. Y dentro de esta estructura, pues es importante que sepamos que la educación es un derecho universal reconocido por la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 26, el cual otorga a los estados la obligación de promover y asegurar el derecho a la educación de calidad y de manera equitativa.
El Estado mexicano reconoce este derecho y lo garantiza a través de su artículo 3º constitucional, en el cual se establece que la educación en México deberá ser gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Pero ¿cómo logra el Estado todo esto? A través de políticas públicas. Digamos que el artículo 3º es como una utopía, el imaginario de cómo queremos que sea la educación en México, pero hay mucho que hacer para lograrlo. Estas políticas públicas y programas de educación que establece el Estado, podemos enunciar algunos de manera muy genérica y básica para no quitar mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, programas de innovación tecnológica, programas de becas a los estudiantes, programas de apoyos económicos e incentivos a las escuelas y programas de salud, entre ellos uno que ha estado muy en boga, el programa de salud visual. Pero todo esto suele presentar algunas complicaciones en el momento de llevarse a la realidad. Y las principales complicaciones que presentan es el índice de deserción en adolescentes, sobre todo en la educación media superior, y muy enfático en áreas de alta marginación y de estudiantes de habla indígena. Son los que tienen mayor índice de deserción e incluso de no asistencia a la escuela. Y no podemos olvidar otro tema súper importante que va ligado con la educación, que es el tema económico. Otra problemática importante que presenta el sistema educativo mexicano o estos programas educativos y políticas públicas es la economía del país, porque la distribución de los recursos hacia las escuelas resulta no ser suficiente para llevar a cabo estos programas que son bastante ambiciosos para el desarrollo de los alumnos. Y también, hay que decirlo, han sido acusados de ser ineficaces e inequitativos en la distribución en función de las necesidades de cada escuela. Y esto pues no ha permitido que tengamos como una educación puntera. En el sexenio anterior se estableció un nuevo modelo educativo tratando de mejorar el esquema que habíamos tenido pues desde que inició la educación en México y hasta ese momento. Se le denominó la Nueva Escuela Mexicana. Esta nueva escuela mexicana plantea diferentes ítems en los que va a puntualizar la educación. Yo voy a destacar tres que me parece que son como los que marcan alguna diferencia, que es desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, establecer un mecanismo de evaluación integral y promover de manera más impulsiva, por así decirlo, la participación de la comunidad, de los padres y de los alumnos y de la comunidad en general en el desarrollo educativo. Pues todo esto a grandes rasgos es lo que es la educación en México y cómo está estructurada y cómo está planificada a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos. Pero, ¿cómo sabemos si estos programas nos están dando un resultado asertivo para la población? Porque a fin de cuentas, garantizar la educación tiene como finalidad, uno, que crezca el individuo culturalmente e intelectualmente para su desarrollo personal, pero también tiene un propósito macro, que es que contribuya a la economía del Estado y promueva la superación económica de este. Es por eso que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, promueve la muy mencionada prueba PISA, que es la evaluación internacional de la educación o del conocimiento de los alumnos de los países que son parte de la OCDE. Uno de los objetivos de la OCDE es promover el empleo. Y entonces, ¿por qué una institución que promueve el empleo, o dentro de muchos otros aspectos que hacen, no solo se dedica a eso, pero uno de ellos es promover el empleo? ¿Por qué le interesa la educación? Porque en función de la educación va el desarrollo económico y el crecimiento de empleo en cada país. Entonces, cada 3 años la OCDE hace la evaluación PISA. La última evaluación que se hizo fue en el año 2022 y sus resultados se publicaron en el año 2023. Debemos decir que a México no le fue muy bien. Realmente se encontró por detrás de estados como Uruguay, Costa Rica y Chile. Es un tema lamentable porque se observó un retroceso en la participación y en las calificaciones de México. La prueba PISA evalúa 3 ítems principalmente: matemáticas, lectura, ciencias, y recientemente agregó un nuevo ítem que es el pensamiento creativo. En matemáticas, México en 2022 obtuvo una
calificación por debajo de la obtenida en el año 2019. En lectura, una calificación por debajo de la obtenida en 2018. Y en ciencias obtuvo la calificación más baja de todos los países participantes. Esto es triste porque no vemos una evolución, sino vemos como que vamos para atrás, no estamos evolucionando. La buena noticia es que en el nuevo ítem de pensamiento creativo se obtuvo la calificación más alta. Pero esto no es raro, porque digamos que en la historia universal se ha observado el mayor desarrollo cultural dentro de las sociedades cuando tienen su mejor estabilidad económica. Porque cuando una persona tiene resueltos sus problemas de salud, vivienda, vestido, esparcimiento, entonces se puede dedicar libremente, sin ninguna preocupación, a educarse. Sin embargo, si tenemos alguno de estos ítems no cubiertos o con alguna complicación, entonces desarrollamos otro tipo de capacidades. Y una de ellas es el pensamiento creativo en dos vertientes. Una, para escapar de la realidad, y otra, para suplir con este pensamiento creativo las herramientas de las que no nos podemos allegar económicamente. Entonces, por eso creo yo que el Estado mexicano obtuvo una puntuación muy alta en el Estado creativo, porque a fin de cuentas los mexicanos somos conocidos mundialmente por ser creativos y resolver problemas que requerirían de ingeniería avanzada con un centavito, con un cablecito, con un chicle. Somos creativos porque no tenemos las herramientas. Y es que hay que tomar en cuenta que la educación no se debe de resumir solo a calificaciones en una boleta. La educación es un marco muy amplio y el Estado mexicano tiene una tarea ambiciosa y todos los mexicanos y la sociedad también debemos de contribuir para alcanzar esos objetivos tan ambiciosos, que es que todos tengamos acceso a una calidad, a una educación de calidad. Y se deben de considerar muchos aspectos, entre ellos los que yo podría resaltar más son el económico y el emocional. El económico en todos los niveles. Hay que resolver el tema económico de la familia del estudiante, el sistema económico también del estudiante, de la estructura social de la escuela y también de los académicos, porque un académico con una posición económica que le permite estar estabilidad, que le permite tranquilidad, entonces se puede dedicar a educar de manera más tranquila, porque todos aquí sabemos que el educando o el profesor no solo dedican el tiempo por el que les pagan de 8 horas, 4, 5 horas por estar frente al grupo, no es solo eso, es un trabajo prácticamente de tiempo completo. Dedican mucho tiempo a calificaciones, a programaciones, y digamos, esto es solo la parte estructural, lo que tienen que hacer por obligación. Pero si tuvieran una mayor tranquilidad emocional y económica, entonces podrían dedicarse también a educar de tiempo completo y a desarrollar nuevos esquemas, a emocionarse con la educación, a transmitir esa educación. Muchos profesores actualmente se dedican únicamente a lo que me toca, a lo que tengo que hacer que me paguen, porque tienen muchos problemas que resolver, familiares, emocionales y económicos también. Y el tema emocional, pues también es súper importantísimo, porque tenemos que tener el cuidado de la salud emocional de la familia, del núcleo donde se crea el niño, de donde se crea la propia salud mental del educando, de la escuela, de los profesores y, ¿por qué no?, también del Estado. Debemos de tener un Estado emocionalmente saludable. Pero de estos temas nos van a hablar más ampliamente mis compañeras. Y vamos a empezar con el tema emocional, ¿verdad, Ibe? Claro que sí, Narda, muchas gracias. Y bueno, el papel del maestro es un papel muy emocional y es un papel como muy vital dentro de la educación, porque a veces el maestro se convierte en esa figura que contiene, que ayuda, que repara, digo, en un sentido positivo, ¿verdad? También en un sentido negativo, pues puede generar pues temas de acoso, o si hay de alguna manera como el mirar a un niño desde su diferencia y agarrarlo de ahí desde un lugar no positivo. Pero bueno, dentro de la dimensión emocional de la docencia o del maestro, él no solo, perdón, transmite la parte de los conocimientos, también es una guía emocional para sus alumnos, porque la educación emocional es fundamental para el desarrollo sano de niños, niñas y adolescentes, y no es un lujo de una manera pasajera o de una moda pasajera. Hay dos expertas, por ejemplo, Sonia Méndez y Leticia Garces,
y ellas dicen que muchas conductas infantiles erróneamente interpretadas como mal comportamiento, creo que pasa mucho en las escuelas, pueden deberse a una incapacidad para gestionar emociones. Entonces, en mucho sentido, esta observación, este ojo, esta mirada y esta preparación del maestro o de la maestra son los que pueden hacer justo la diferencia. Porque la educación emocional, y creo que tiene que ver mucho como ahora este tema como tan, pues que unos están a favor y otros están en contra, como de los nuevos libros de la SEP, en donde hay muchos temas a nivel emocional, ¿no? Porque algunos piensan que se ha bajado como la parte de conocimientos, como las matemáticas, pero creo que también, digo, ¿yo qué puedo decir, no? Creo que también la educación emocional es muy importante, porque si tenemos inteligencia emocional, pues creo que también podemos tener otro tipo de inteligencia. Si yo emocionalmente no estoy sano, pues entonces, aunque me den todo el conocimiento, toda la parte técnica, teórica, nunca la voy a aprender. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque emocionalmente no estoy bien. Y bueno, un poco, ¿cuáles serían esas diferencias entre los maestros, entre la contención emocional, entre las escuelas públicas y privadas, por ejemplo? Y es que hubo una encuesta realizada por la Federación de Enseñanza y ellos decían que el 49.5% aprox de los profesores sufre desgaste emocional significativo a causa del trabajo. O sea, es como, esto se complica, ¿no? Porque es la salud emocional de las y los alumnos y es la salud emocional también del maestro, porque como figura adulta es una figura que contiene. Entonces también la calidad bajo la cual trabajan muchos maestros, la verdad es muy deficiente en ocasiones, y también la paga pues es como muy desigual, ¿no? Aparentemente es muy desigual, unos ganan muy bien sin hacer nada, otros ganan muy poquito y hacen todo. Entonces creo que también este es un punto que en algún momento sería importante abordar. Y bueno, los aspectos emocionales clave para los docentes está como el autocuidado y la gestión emocional, porque es importante que, insisto, que para que ellos puedan contener a estas niñas y estos niños, pues ellos también desarrollen habilidades para manejar sus propias emociones y evitar el agotamiento emocional. A veces parece, no en todas las escuelas privadas, ¿no? Porque también hay escuelas privadas que tienen lo suyo, pero en muchos sentidos, en la mayoría de las escuelas privadas, como que ponen también énfasis en esto. Aunque le dan más énfasis a los alumnos, en algunas escuelas privadas sí se preocupan por esto. En las escuelas públicas, en muchas ocasiones es como más bien protocolo de échense, por ejemplo, al inicio de este ciclo escolar que está por terminar, su curso de los maestros duró 3 días intensivos con un montón de información y muchos decían es que es lo mismo de cada año. Y entonces eso genera desgaste emocional en ellos y a su vez, de pronto este hartazgo pues llega al salón de clases. Entonces, por eso es importante esta parte de la gestión emocional. También la parte de la empatía y la comunicación. El hecho de fomentar una comunicación abierta, una comunicación empática con sus alumnos, ayuda a crear un ambiente de confianza y respeto. A veces, muchas niñas, muchos niños o adolescentes no llegan con papá o con mamá a decirle lo que les pasa. A veces es un maestro quien les da esa asesoría, esa contención y esa guía de no, mira, puedes hacer por acá, si quieres yo te ayudo a hablar con mamá o con papá, o esto que estás haciendo no es adecuado, y se vuelven figuras representativas para ellos. Y también está la parte de la resiliencia, que hemos hablado mucho, tal vez con otros nombres en este programa, pero la resiliencia desarrolla la capacidad para adaptarse y recuperarse frente a desafíos emocionales. Y esto es importantísimo para el bienestar del docente, ¿no? También como la tolerancia a la frustración ante cosas que de repente se salen de control. Y bueno, para dar un pie, quiero hacer algunas recomendaciones, porque hay algunas películas que encontré que abordan el papel emocional y nos invitan a analizar, a pensar en esta parte de la enseñanza. Y la primera película es El último vagón, que fue en México de 2023, y esto es de
una serie de profesores comprometidos y con vocación, capaces de sacrificarse de la enseñanza y dejando huella en sus alumnos. Otra es La Sociedad de los Poetas Muertos, de 1989 aproximadamente, y es prácticamente un profesor que inspira a sus alumnos a vivir con pasión y a pensar en sí mismos, ¿no? Esa construcción que van haciendo. Por otra parte, hay otra, Escritores de la Libertad, en el 2007, más o menos, y es una joven maestra que motiva a sus alumnos a superar las adversidades, pero aquí vamos a darle así en estrellitas, sobre todo para Michelle, porque lo hacen a través de la escritura. O sea, a través de la escritura, esta película como va plasmando esta historia. Luego tenemos una película francesa, Les Choristes, y es donde un maestro transforma la vida de sus alumnos a través de la música y la compasión, ¿no? Como esta parte artística, como esta parte de escritura de un libro nos ayuda. Y finalmente, del 99, de 1999, La Lengua de las Mariposas, que es justo la relación entre un maestro y su alumno en un contexto político, y entonces diríamos, ¿qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver este tema en la enseñanza? Bueno, la enseñanza creo que está muy atravesada por la política, por las emociones, por las finanzas, por la parte de comunicación, ¿no? Entonces es como algo pues muy breve, ¿verdad? Porque podríamos tardarnos aquí años hablando de las emociones y de la enseñanza, pero creo que sí tendríamos que poner especial atención tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. De pronto creemos, o bueno, un poco desde mi experiencia a través de escuela privada y de mi experiencia en escuela pública, a veces creemos que la escuela pública es menos, es menos justo que la escuela privada en cuanto a lo emocional también, pero yo creo que tiene que ver mucho también quién dirige. ¿Quién dirige la escuela? ¿Qué hace? Hay escuelas públicas muy buenas que parecen privadas y hay escuelas privadas que son muy deficientes, pueden ser muy caras y lo que se paga no tiene nada que ver con lo que la escuela es, ¿verdad, Vicel? Entonces, creo que es algo que tenemos que hacer énfasis y también como sociedad. Pero ¿tú qué opinas, querida Mar? Hola, ¿qué tal? Espero que sí se escuche. Si no, nada más voy a estar hablando aquí. Bueno, aquí hablando de esta parte de la educación, creo que muchos maestros lidian con niños hiperactivos y pues la mayoría de las mamás o papás dicen que su hijo es hiperactivo, que así es, que ya lo han llevado a terapia, que no pasa nada, ¿no? Pero ya entrando aquí en la parte de la nutrición, ¿cuántas mamás o papás a sus niños les dan alimentos industrializados? Les dan los cereales, les dan las galletitas, ¿no? De acá de empresas muy, muy reconocidas. Y tienen estos alimentos aditivos, sustancias químicas que son, digamos, en cierta cantidad pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Pero a estos niños les empieza a producir más hiperactividad. Entonces, si ellos antes de entrar a la escuela ya consumieron esos alimentos, ¿cómo van a estar en la escuela? Obviamente no van a poner atención. Y no es mamá, papá quien está al frente en esos momentos, es un docente el que tiene que estar, cálmate, tranquilo, pon atención, entendiste, ya hiciste lo que teníamos que hacer, buscando, ¿no? Que el estudiante pues le pueda echar ganas. Pero hay que ver así como papás, como maestros también, ver que también cómo es su alimentación de los pequeños, porque es una carga para el docente, porque no es estar a cargo de 3 estudiantes, a veces es a más de 30 y es complicado. Entonces, yo ahora que en esta parte que estoy aquí, en la parte de la docencia, que quiero cambiar un poquito, festejar a esos maestros papás que sí cuidan su alimentación de los pequeños, pero también festejar a los maestros porque es una carga muy grande poder estar frente de un grupo.
Y como yo les he comentado en varios episodios, también ya empecé como parte de la docencia en cursos en línea y afortunadamente me volvieron a llamar para ser docente de la misma materia, ¿no? Y yo me quedé así, bueno, está bien, ¿no? O sea, me sentí feliz, contenta de volver a dar esa clase. Dije, ya es con más seguridad, ya sé que hacia dónde voy y todo eso, ¿no? Pero en eso voy allí checando los estudiantes que estaban ingresando y todo eso y me quedé así como que extraña, ¿no? Dije, no, pues, qué raro, ya. Terminé la clase y la encargada, la directora de ahí, me dice, oyes, ¿te diste cuenta? Y yo, o sea, haciendo como que no, ¿no? Y me dice, es que hay varios estudiantes de la misma clase, de la pasada, que quisieron volver a entrar a tu clase, aunque haya sido lo mismo, que les gustó mucho cómo la diste. Y yo me quedé así, ay, y entre ellos está un doctor, un pediatra de más de 40 años de trayectoria, y me sentí así como que muy honrada porque la primera clase que yo di y él estuvo presente, un buen de preguntas. Ahora sí como que me exprimió ahí en esas clases y esta vez solo escuchaba. Y yo, ay, se siente bien bonito, ¿no? Y otra que también es nutrióloga, hay cosas nuevas de la nutrición que se tenían que abordar. Y me dice, es que no le entiendo porque no sé de qué me estás ahora sí hablando. Y le dije, no podemos continuar si no entendemos esta parte, entonces nos vamos a ir a recuperar esta información para los que no sepan y poderlo conectar. Entonces, es esa parte de cuando vemos como docentes que tenemos que tratar de llevar a los estudiantes en la misma línea, que uno no puede ir arriba ni uno abajo, sino que tratar de a todos irlos levantando para que lleguen a la misma línea, al mismo nivel. Y esto puede ser, ahora sí como me tocó a mí, con una mujer que ya lleva bastantes años de trayectoria, como con otros estudiantes que pues a lo mejor tenían 22, 25 años digamos, de edad, pero con, digamos, de trayectoria unos 5 o 6 años, ¿no? Ejerciendo la carrera. Y es una carga, porque sí, como lo estaba comentando Narda, no es solamente pararse frente al salón, hacia los estudiantes y dar la clase, lleva su tiempo, lleva su preparación, investigar, que salió nueva información, que hay que volverlo a poner, porque por decir, en la clase anterior, algunos de los factores que pueden estar involucrando la obesidad en los niños, pues es la mala alimentación, ¿no? Se pone quizás la alimentación que la están llevando en la escuela, pero en esta lo que se actualizó fue que, pues prohibieron la comida chatarra, pero aún sigue siendo un factor porque no está bien estructurada. Entonces, esta parte, como lo comenta Narda, hay que estarnos actualizando, hay que estar poniendo nueva información, lo más reciente, tratar de que sea clara, que una cosa vaya con la otra y que los estudiantes pues puedan comprender y nos sigan el hilo, porque ahora sí, como les decía, puede que yo esté hablando, pero a lo mejor no me escuchan. Y lo mismo va a ser con los estudiantes, tener también ese tacto de cómo dirigirse a ellos, porque a lo mejor y tú les puedes decir y ellos lo puedan sentir hasta, es que me trata como un tonto, es que me trata como que no comprendo o algo así. Y yo felicitar aquí a todos los docentes, maestros, por ese gran labor que están llevando, por tratar de llevar a los pequeños, por aquellos que sí se están con esa vocación de hacerlo, porque yo sé que también hay docentes que nada más van por ser docente y bueno, eso les dejamos hablado, pero a todos los que les echan muchas ganas, que se empeñan con sus estudiantes, muchas felicidades y también yo me felicito porque no pensé que iba a ser docente y es un gran paso. Y pues aquí, Selene, ¿qué nos cuentas? Pues ante todo, felicidades, porque pues nosotros sabemos perfectamente que tú eres muy profesional y que transmites tu conocimiento de una manera muy orgánica, muy natural y que sin ser nutriólogos entendemos perfecto. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, en torno a esto de la educación, a mí es un tema que me ha conducido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y bueno, por un lado les puedo decir
que en mi experiencia, dando cursos justamente de redacción y acompañando a futuros profesionales de diferentes disciplinas, yo encuentro que la educación no siempre es congruente, digamos, los modelos y las implementaciones del conocimiento, especialmente al momento de hacer una tesis. Eh, no les enseñan a investigar y entonces van con mucho miedo, van con un miedo espantoso porque en vez de pensar qué voy a aportar, cómo voy a demostrar lo que aprendí, es no me quiero equivocar en el método de investigación y me van a rechazar. O sea, hay un tema ahí muy interesante que es digno también de analizar, pero necesita su profundidad. Entonces, esto a mí me lleva, digamos, este análisis, porque tengo detrás, pues, ya bastantes años y yo trabajé durante bastante tiempo en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Y ahí yo me pude percatar de que la educación, bueno, es un derecho, como ya nos lo planteó Narda, es un deber del Estado y de los padres, obviamente, y hay una oferta educativa. Pero cuando el Estado es el encargado de dotar sobre este modelo educativo, siempre va a ir enfocado a, digamos, legitimar sus valores, sus creencias, ese sistema de control para la sociedad, qué es correcto, qué no es correcto, y nos lo dan a través de la enseñanza. Por eso vimos que en este nuevo paso que se hizo políticamente hablando, que la Cuarta Transformación decidió implementar su nueva escuela mexicana, está enfocado justamente a un adoctrinamiento, pero eso no significa que el sistema anterior no lo haya hecho así. Todos los sistemas políticos, todos los sistemas de los regímenes políticos, lo que buscan es adoctrinar a la sociedad para seguir en la permanencia. Y esto me lleva a que, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, o sea, del siglo XX, empezaron a generarse algunas películas que nosotros hoy las vemos que pertenecieron al siglo de oro, o sea, al cine de oro, en donde parecían comedias y era la escuela del amor. Veíamos a Tintán en las escuelas adoctrinando a las señoritas, dándoles una oportunidad de estudiar, pero cómo las educaban y para qué las educaban. Cómo las mujeres tenían igual que disfrazarse de hombres para poder estar en ciertas circunstancias. Y esto me lleva también a la historia de la educación en México. Fíjense, después de que ya logramos la Revolución Mexicana y se empieza a instaurar como tal nuestro país como una nación naciente, que somos jóvenes, hay una pugna entre la religión y la educación, porque la iglesia consideraba un riesgo de hacer comunista a la población. Entonces odiaban a los maestros. Y cada vez que llegaban estos misioneros de la educación, así se les llamaba a los maestros que iban a las zonas rurales, los apedreaban y en muchos casos los mataban. ¿Por qué? Por instrucción del sacerdote. Nos viene a contaminar. Entonces el Estado lo que hizo fue generar ciertos productos comunicacionales que trataban de cambiar este prototipo, este estereotipo del maestro. Por eso vemos algunos películas que hacían esta labor de dignificar al maestro y pues vemos incluso a Cantinflas haciendo esta labor. Hay algunas películas como Cipriano, que es que protagonizó en su momento Domingo Soler, que pues era un fulanito que no existía y el pobre maestro estaba ciego, pero se dignificaba porque hacía su mejor esfuerzo por educar. Y entonces fue como la gente empezó a abrazar al maestro ya como una figura icónica de respeto, depositario de la educación, del conocimiento y como una puerta hacia la mejora de calidad, donde yo como estudiante que tengo un punto de partida en un estrato social bajo,
a través de la educación yo puedo subir. Y así, cuando los hijos se van, en fin, está realmente cundido en nuestro cine mexicano del siglo de oro todo este cúmulo, este mensaje. Entonces, no es casual. El mecanismo comunicacional que tiene el gobierno siempre va a buscar inyectar su ideología a través del entretenimiento, no es algo nuevo. Y hoy están tratando de inculcar a través de una currícula, pero la diferencia entre el siglo pasado y hoy es que ya tenemos otras fuentes comparativas en donde decimos, esto no me gusta, yo siento que no están abordando estas temáticas. Entonces, no hay, digamos, una conexión, una congruencia entre el esfuerzo del gobierno por incentivar a la gente, por hacer más atractivo su modelo y poder hacer que las nuevas generaciones adopten este sistema de creencias. Y por supuesto nosotros como padres y como ya nuevas generaciones que estuvimos expuestos a otra información, tenemos un filtro. Por otro lado, esto también me lleva a que consideremos que sí, bueno, está la nueva escuela mexicana y quiero decirles que el grueso de los maestros en México no la toma, porque obviamente como profesionales que llevan una trayectoria conocen cuáles son las características y las necesidades educativas en México. Además de tener sus propios problemas laborales, ellos van conociendo pues que estas temáticas no van a ser bien recibidas porque no tienen un sustento real. Pero cuando tenemos la oportunidad de elegir la educación o el modelo educativo que queremos que nuestros hijos tengan en este caso, o incluso para nosotros mismos, en México existe una oferta educativa interesante. Hay escuelas que su modelo educativo lo fundamentan en el conductivismo, es decir, yo te voy a instruir a partir de conductas, te voy a enseñar cómo puedes tú modificar tu realidad a través de tu conducta y cómo en ese modelo tú vas a incidir de manera directa con tu conocimiento. También tenemos los procesos conductivos, cognitivos, que son procesos muy específicos que se van a desarrollar conforme a las necesidades, pues digamos, de cada nivel. Y ahí cómo voy a desarrollar tus habilidades. No solamente es qué es lo que te voy a enseñar, sino cómo te voy a aproximar a este conocimiento. A mí en lo personal me gusta muchísimo el modelo constructivista porque me hace crítica. Es decir, me dan un tema, el maestro me va a dar un fundamento, pero a mí me obliga a estudiar, a indagar si ese modelo, esa referencia que él me da es la única o la mejor, y si no, ¿por qué? Entonces me lleva a construir mi propio conocimiento y entonces ya no es tan fácil la manipulación. Lamentablemente, la escuela tradicional, el modelo tradicional, viene desde Prusia, o sea, estamos hablando ya incluso desde el siglo XIX, en donde voy a instruir a la gente como militar. O sea, ustedes saben que los militares no cuestionan, los militares asumen y obedecen. Ese es el modelo que ha imperado. Y por eso la nueva escuela mexicana no está funcionando porque ya muchos cuestionamos, somos críticos. Entonces, yo considero que como padres tenemos que buscar más allá de que si es cara, más allá de que si es reconocida, cuál es el modelo educativo que utilizan. Porque si no me saben decir, entonces quiere decir que tienen un relajo y la escuela como tal solo es un negocio. Pero si tienen una línea educativa, su currícula está enfocada justamente a generar en los alumnos un conocimiento crítico, entonces ahí es. Y nosotros tenemos como padres pues también que mandar buenos alumnos al colegio, porque lo que decía Mar es verdad. El profesor está ahí para dotar de conocimientos académicos, no está para domesticar fieras, discúlpame, pero así me ha tocado ver. Niños que son berrinchudos, que no conocen límites, que no identifican figuras de autoridad y entonces generan un problema, una tensión. Y ahora los maestros están súper limitados para poder poner límites. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos dejen de tener bullying, que los sistemas, que el ambiente dentro de la escuela sea amable,
yo tengo que llevar a un niño, a una niña bien educada, conociendo que tiene límites y que hay una jerarquía por salud, porque tenemos que darle al maestro su lugar y decir, ¿sabes qué? Si el maestro a mí me dice que no estás teniendo una buena conducta, sí van a haber consecuencias. Tenemos que ser un poco más realmente firmes, amorosamente firmes, para poder hacer que nuestros hijos conozcan que tienen un lugar y un papel dentro del colegio, pero también es dentro de la vida, porque cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a respetar estas figuras de autoridad, lo que nosotros no les enseñemos se los va a enseñar la vida y probablemente, lamentablemente, lo tengan que vivir en un sistema penitenciario. O sea, hasta allá puede llegar. Entonces, bueno, esta es como mi reflexión, a lo mejor muy dramática, y solo quiero agregar mi comercial. Si tienes un problema con tu tesis, porque el sistema educativo no te ayudó, bueno, yo quiero decirte que te puedo ayudar. No hago tu tesis por ti, porque creo que es un proceso súper personal y es parte de esta concreción de tu ciclo, pero sí te puedo ayudar a que el método de investigación no sea tu coco. Si no vamos a hacerlo amable, te voy a ayudar. Aquí tengo algunos testimonios que pueden hablar por mi labor. Me gusta acompañar, hacer amable este proceso, incluso hasta divertido, y que puedas pensar en tu tesis no como, uy, o sea, el formalismo que tengo que hacer para llegar a la meta y salir de la escuela, sino, ¿y por qué no hago de mi tesis mi primer libro? ¿Cómo lo hago y cómo me involucro? Créeme, es un enfoque diferente. Y bueno, tras este comercial, este, muy sentido, me gustaría, por favor, escuchar el tema financiero de la educación. Por favor, Ana, instrúyenos. Gracias, El. Pues miren, al final creo que todo conjuga porque el dinero tiene que ver con todo absolutamente y esta parte tiene que ver con la educación que viene desde casa, como la familia, la estabilidad que les da para poder salir a estudiar, a que los niños se enfoquen solamente en esto, los jóvenes se enfoquen solamente en esto y baje también su deserción, pero también tiene que ver con el gobierno, ¿no? Al final del día, pues hacemos, como lo comentó Narda, por derecho constitucional, tenemos nosotros la garantía de contar con una educación básica de kinder, primaria, secundaria. Entonces, es muy difícil ver cómo terminan la secundaria algunos, porque también no muchos lo hacen por falta de recursos, y deciden, pues, por lo que muy de moda está ahorita, que es la vida fácil, la vida de ganar dinero de una manera no muy correcta, pero estamos haciendo lamentablemente esta conjugación entre todos, ¿no? O sea, nosotros tenemos lamentablemente una realidad muy cruel. Cada día están pasando situaciones de violencia más y más fuertes. Por ahí estaba una teoría del sapo en la caldera. Quien quiera, búsquenla así en Facebook para que vean a lo que me refiero, o en TikTok también lo pueden encontrar así, la teoría de la caldera del sapo. Y nosotros poco a poco estamos haciendo esto, que nos estamos acostumbrando a que todo es normal, violencia es normal, insultos y demás, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el dinero puede hacer la diferencia? ¿No? O sea, mucha controversia en este tema, muchísima. Pero sencillamente las personas que tienen las necesidades básicas cubiertas pueden escalar en el siguiente escalón de la pirámide de Maslow, como lo hemos comentado muchas veces. Si no tienen la comida, la casa, la salud, lo necesario para poder estar bien enfocados en una educación, pues muy difícilmente van a pensar en tener una oportunidad de trabajo, misma que también el gobierno tiene que estar implementando, pues porque al final del día, ¿para qué preparas a todas estas personas si no va a haber oportunidades laborables? Pero afortunadamente hay personas que de una u otra manera tienen esta chispa de emprendimiento y es cuando hacemos todos estos negocios nosotras solas y levantamos y por eso decimos, ¿no? Movemos a México, ¿no? Porque de una u otra manera lo empezamos a fomentar. Pero fíjense que también esta parte del dinero afecta mucho, incluso llega a ser el momento decisivo para que algunas familias dejen a sus hijos educándolos en su ciclo escolar normal, los retiren. ¿Y saben a qué se debe? A los accidentes que ocurren en las escuelas y en los colegios. Mucho hemos escuchado, muchas de nosotras hemos pasado por esa situación de que pagamos un seguro escolar, pues no sé para qué, pero es un seguro que yo siempre pago, que a fuerzas me mete a la escuela porque tenemos que pagar. Bueno, pues ya me ha tocado, sí, lamentablemente, que papás no quieren pagar este seguro escolar porque no quieren que los obliguen. Ellos dicen, no, espérate, yo no quiero, no me lo puedes pagar porque yo ya tengo mi seguro. Ah, perfecto. Pero en el momento en el que el chiquito, chiquita tiene un accidente,
y ellos no pueden darle atención y empiezan a pelear con el colegio, la escuela, que ellos eran responsables y que ellos se tienen que hacer cargo y que tienen que resarcir los daños, es porque no tienen ellos cómo sustentar ese gasto. Entonces, pues obviamente lo primero es resarcir la salud, ¿no? Dejan de llevar al pequeño a la escuela para resarcir la salud porque no hay para pagar la colegiatura, para pagar la comida, para pagar el traslado, aunque sea colegio particular o escuela pública, siempre pasa lo mismo. De verdad, no lo escatimen. El seguro escolar va desde los 300 hasta los 700. He visto casos donde pagan hasta 1,500, pero eso no es que cubra todo lo que es el accidente que está pasando, porque si tú como papá dices, ok, yo reacciono, me llevo al niño, que lo atiendan y que le den esta estabilidad, pero después yo ya lo veo bien y ya no regreso, ya no le doy continuidad, pero después de 6 meses quiero que lo vuelvan a atender porque como que otra vez vi que se empezó a molestar por ese dolorcito, pues entonces ahí también cortamos con esta continuidad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que si nosotros vamos a estar pidiendo que el colegio se haga cargo de estas atenciones a causa de un accidente provocado dentro de las instalaciones, tenemos nosotros que estar comprometidos a llevar a nuestros niños a todos estos seguimientos y eso obviamente lo pueden encontrar pues en las pólizas de seguros que se les dan. Todas las pólizas escolares es un producto tan padrísimo porque realmente no está enfocado en que vaya a ser un negocio con deducibles y con seguros altos. Hay muchísimos en el mercado que son básicos porque son cero deducibles, son cero coaseguro, porque la intención es precisamente que los pequeños no pierdan clases, que los papás no tengan que decidir entre si dejarlo todavía en la escuela, todo malo, o que se pueda estar recuperándose bien con una rehabilitación. Lo más importante de todos estos accidentes es la rehabilitación, y esa la pagan los seguros. Pero cuando tú vas al IMSS, lamentablemente te toca esperar 6, 7 meses para que te den el pase para el especialista. Pase nada más para especialista. Estamos hablando que pues entonces ya tu situación de salud pues ya se vio comprometida a no poder quedar en la medida de lo posible como estaba, ¿no? Por eso es la rapidez de los seguros, aunque sí a muchos les choque estar esperando, que es que fíjate que ya me dieron de alta, pero no me dejan salir hasta que la aseguradora hable, es un proceso que tienes que seguir. Pero lo bueno es que tienes ese dinero, tienes esa atención. Entonces, papitos, no escatimen y hagamos también trabajo en conjunto con los maestros de no cargarles la responsabilidad. Ya lo han dicho mis compañeras, son muchos niños que están en un salón. Las maestras tienen que estar valorando el riesgo. Las maestras tienen que estar viendo qué niño anda bien activo para ponerle tarea. Que si el otro no quiere trabajar, pues órale, levantarlo. Que si el otro se está durmiendo. Entonces, de verdad, son muchas cosas, son muchas causales que hacen que de pronto la atención no esté completamente en los niños. Entonces, pues también hasta eso, las maestras tienen que fungir como enfermeras, cuidadoras, las que proceden a primeros auxilios en momentos graves, ¿no? Y pues bueno, al final del día podemos hacer una parte importante de cambio haciendo conciencia. Papás, adquieran estos seguros, pregunten a su escuela, pregunten a su agente, porque la mejor manera de que funcione un seguro es no teniendo dudas. Entonces, si ustedes ya tienen en su colegio este tipo de productos y todavía les quedan dudas, pues búsquenme, mándenme sus datos, yo con mucho gusto les asesoro, les doy toda la información para que puedan saber cómo ocuparlo. Ahora, ¿qué nos puedes decir tú, Aurea? ¿Qué falta todavía para hablar de que nos faltan muchas cosas por qué tocar y se nos está acabando el tiempo, pero para recapitular todo lo que ustedes han estado hablando y quiero cerrar con una pequeña reflexión que igual en algún momento el profesor una vez nos hizo, que muchos creo que no lo entendieron, pero es que él nos comentó, ¿no? La escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela. ¿Y a qué voy con esto? Que hoy que es el Día del Maestro, quiero también que tengamos como esta reflexión, el valorar a los profesores, y sabemos que estudiar en una escuela pública o privada, pues al final pues el verdadero valor es el que el alumno le pone a la escuela, ¿no? Entonces sabemos que hay profesores que hasta hacen doble turno y hay unos que van en una escuela pública y luego van a la privada, ¿no? Entonces a fin de cuentas el maestro pues cumple con este rol, ¿no? De enseñar, pero también tiene que ser del alumno las ganas de aprender, de investigar, de preguntar, de hacer crecer todo ese conocimiento y que sin importar en qué escuela estés, yo sé que cambian las instalaciones, el plan de estudio, los recursos y la forma de enseñar,
Pero tú como alumno, pues tienes esta labor de decir y valorar sobre todo el esfuerzo que están haciendo los papás por justamente que lo dice Ana, que están pagando un seguro, una escuela, una colegiatura, todo lo que se ocupa de recursos, de materiales que te piden, tareas y demás. También valorar esta parte que está haciendo el maestro, ¿no? El pararse ahí temprano y lidiar con tanta gente, de decir hoy sí lo voy a hacer mejor, pero también es una persona humana, también siente, también tiene problemas en casa que a la veces a lo mejor no lo quiere reflejar ante los alumnos. Entonces sí es una labor muy complicada de tratar de estar con todos los alumnos. Y yo lo único que les puedo decir, porque justamente les decía, este sábado también ya empieza esto de los exámenes de admisión. Estudien, o sea, valoren el esfuerzo que están haciendo los maestros, valoren el esfuerzo que hacen los papás y de ahí pues ustedes van a hacer la diferencia, ustedes van a hacer la escuela. Mucha suerte a todos los que van a hacer este examen, esperemos que todos se queden, que le echen ganas y valoren tan solo el hecho de estar ahí presentando un examen. Y pues bueno, con todo esto de la educación, ya saben que miren, nos podemos pasar 1000 horas aquí con nosotros, ¿no? Pero pues bueno, chicas, la verdad es que ya se nos está acabando el tiempo. Yo lo único que les digo, valoren mucho a los maestros, muchas felicidades y pues bueno, ¿alguna de ustedes se quiere como despedir? Rapidísimo, cuídense mucho, feliz día a todos los maestros y gracias por hacer cambio. Es vocación lo que necesitamos. Muchas gracias a los profesores que fueron parte de mi crecimiento y gracias a los profesores que realmente ponen su pasión en lo que hacen. Muchas felicidades. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima, chicas. Hasta el próximo, bye. Nos vemos la próxima semana en Al Chile al Chile. Pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile al Chile. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.